Buenas noches. Opel cerró el 2014 con un aumento del 3% en las ventas respecto al año anterior. Además, en la planta de Figueruelas han comenzado el año con más carga de trabajo y suman turnos adicionales los sábados. Analizaremos con nuestros invitados estos datos positivos para la automoción y otros datos que también son positivos. Dinópolis cerró la campaña de 2014 con los mejores resultados de los últimos 11 años. Para hablar de estas cuestiones, esta noche nos acompañan aquí en mesa de redacción Salvador Arinere, presidente de la ADEA. Buenas noches. Muy buenas noches. Patricia Luquín, diputada de Izquierda Unida en las Cortes. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y Rosa Santos, senadora del PAR. Rosa, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, feliz año a todos. Feliz año a todos. Después de este parón navideño, vamos a comenzar hablando del primer tema que comentábamos, la automoción. Opel ha aumentado sus ventas un 3%, esos serán los datos, y aquí en la planta de Figueruelas también hay buenas noticias porque aumenta la carga de trabajo y se amplían esos turnos. El sábado también se trabajará y parece que hay menos ERES este año. Son noticias positivas tanto para la empresa como para el sector, como para la economía en Aragón. Rosa. Bueno, yo creo que en esta mesa ya hemos hablado en numerosas ocasiones de cuál ha sido la mecánica o la dinámica de Opel en los últimos años. Hablamos ahora de Opel España y hemos hablado de que el resultado de lo que está sucediendo ahora es producto del esfuerzo de los trabajadores de la planta y del acierto en la toma de decisiones de la dirección de la planta, que en su momento podía haber sacrificado turnos y no lo hizo precisamente para mantener la potencialidad de la planta al 100% en el caso de que se pudiera traer producción, como de hecho sucedió este año pasado, que es lo que ha producido este incremento de producción en la planta y que todavía va a ser superior en el año 2015 hasta llegar al 100% de producción. Se estima en el año 2015. Yo creo que a este acierto de las decisiones tomadas, al compromiso de la plantilla, al sacrificio que hubieron de realizar, que fue tremendo durante varios años, a esa complicidad y a esa forma de trabajar que ha tenido Opel estos años y que porque ciertamente para poder llevar a cabo esta planificación industrial hubo que alcanzar acuerdos en los expedientes de regulación de empleo, en todo el plan de producción de los últimos 5 años. Fueron años duros, de mucho sacrificio para todos en la planta, pero que han traído
sin lugar a dudas, después de este proceso, de estos años de crisis, van a desaparecer algunas marcas. Opel ha encontrado un diseño que se sitúa en un segmento que es atractivo para consumidores, pues un vehículo más barato, juvenil. Es el caso del Mokka, el caso del Corsa, que está rompiendo el mercado tanto español como europeo, incrementando el número de volúmenes que se introducen en el mercado europeo. Ya era pionero en otros mercados, pero en Europa está ahora mismo creciendo en ventas, y yo creo que eso pues augura unas buenas expectativas para el próximo año, un buen posicionamiento del mercado de Opel y desde luego un posicionamiento excelente de la planta zaragozana a nivel europeo. Salvador, buenas perspectivas entonces para Opel España. Bueno, lo que hay que recordar es que no hace mucho tiempo en España todas las empresas del sector automoción, Ford, General Motors, Renault, Citroën, estuvieron en un riesgo evidente, y también la planta de Figuerolas, de deslocalización. O sea, estuvimos ahí con todo el sector. Entonces yo creo que aquí, abundando lo que decía Rosa, yo creo que es un modelo que ha habido de colaboración. Por supuesto, el sacrificio del esfuerzo de los empleados, sin duda, el acierto de los directivos, y yo ya lo he dicho en otras ocasiones, en otros foros, y quiero hacer también referencia a ello, que los sindicatos juegan un papel fundamental, y hay que agradecérselo, ¿no? Y ha habido aquí personas responsables de los sindicatos que lo han hecho muy bien. Un modelo y un ejemplo de colaboración de la empresa, de las instituciones, de los sindicatos, con el aporte sin duda importante de los empleados. Y además que se ve un horizonte próximo de esos modelos que se han puesto en marcha aquí en Mokka, Corsa nuevo, etcétera, y además que está ganando cuota de mercado en muchos países. Cuando General Motors, Opel, pues venía siendo una marca que iba perdiendo cuota de mercado y presencia en los mercados europeos y fuera de Europa incluso. Con lo cual son buenas noticias, y cabría pensar en qué situación estaríamos con el número de parados que hay en Aragón si General Motors hubiera deslocalizado parte o el total de su producción, que sin lugar a dudas pues hubiera sido un problema muy tremendo, ¿no? Y lo que está aportando en el indirecto, en todo lo relacionado con el sector, porque General Motors no solo General Motors, todo el sector
10, un 15, un 20% de General Motors, el resto a otros fabricantes, y pues se ha constituido un mercado muy interesante para el sector en Aragón, ¿no? Esta buena noticia arrastra, como dice Salvador, a esa empresa auxiliar, ¿no?, de General Motors, que también Sí. lo ve. Hombre, yo creo que este análisis hay que hacerlo, además es verdad, porque ha habido grandes sacrificios por parte de los trabajadores de Opel con los EREs, expedientes de regulación, congelaciones salariales cuando no bajadas salariales, en esa línea de poder trabajar y de poder salir en momentos efectivamente muy duros. Yo también quiero hacerlo un análisis de la prudencia, obviamente valorando positivamente que haya ese repunte. Estamos hablando de un 3%, pero estaba mirando un poco exactamente dónde habían subido esas ventas, y entonces yo creo que hay que hacer ese análisis con tranquilidad. Es decir, los países en donde más han subido las ventas, en este caso de Opel, estamos hablando de Polonia, de Irlanda y de Portugal, que no son tres potencias que en estos momentos podemos decir que sean el motor que desarrolle Europa, y que por lo tanto el análisis hay que hacerlo desde la prudencia. Y yo creo que está bien hacerlo desde la prudencia, porque bueno, es un repunte de un determinado tipo de vehículo que demuestra una realidad social en estos momentos, coches mucho más baratos, coches mucho más utilitarios, etcétera, pero que en los sitios donde realmente ha habido un repunte importante de la venta de esos coches no son esos países, no es Alemania, por decirlo de alguna manera, o no es Francia. Sí ha subido, pero quiere decir que porcentualmente lo que ha subido es la exportación, y directamente en determinado tipo de países. Digo, a la hora de hacer ese análisis global de la recuperación, yo creo que hay que hacerlo desde la prudencia absoluta. Está claro que yo creo y espero que después del sacrificio de los trabajadores de la planta, ahora, si la cosa empieza a funcionar mejor, revierta positivamente en la estabilidad en el empleo, en las subidas salariales, etcétera, porque lo que no puede ser de cuando van mal las cosas se tengan que apretar los cinturones, pero cuando hay beneficios, los trabajadores en ningún caso nunca se vean beneficiados. Esperemos que ojalá sea la tendencia, y que lo que signifique sea sobre todo para fidelizar el trabajo, pero sobre todo para garantizar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, no solo de la planta, porque posiblemente repercutiría en todas las empresas auxiliares y significará que empieza a moverse un poco la economía, y sobre todo en este caso el consumo, que es fundamental y que al final acabará beneficiándonos a todos, ¿no? Habláis de los países donde ha aumentado la venta de Opel, pero está también el problema con el mercado de Rusia, ¿no? Que no, bueno, que no tira, están ahí. Solamente se puede compensar el mercado ruso con un incremento de mercado en los otros países. De hecho, es verdad lo que dice Patricia,
eso está compensado el mercado ruso, compensando el mercado ruso. De otro modo sería complicado. Yo creo que es una buena noticia, que efectivamente es un tipo de vehículo utilitario. Yo no diría, no creo que esté en el segmento de Lada o de estos coches que yo creo que es un utilitario como el que utilizamos la mayoría de la gente, que ha modificado el diseño, ha acertado también con el diseño y que bueno, que está penetrando bien en los mercados. Y yo creo que aunque solo sea por una vez, tenemos que celebrar el acierto. En su momento yo me estaba acordando ahora, yo entonces no estaba en asuntos relacionados con la política, sino en otras responsabilidades, y me estaba acordando de una tertulia aquí a la que yo venía en otra responsabilidad, en pleno proceso, cuando Magna intentaba comprar, ¿os acordáis? Aquella historia que estábamos al borde del desastre, porque se estaba negociando con una empresa que ni siquiera era la propietaria. Aquello fue un desastre, y creo que por una vez hay que reconocer el acierto de las instituciones, porque ahí el fundamental, porque si no también efectivamente tampoco Aragón ni Zaragoza se puede permitir el lujo que la empresa lo que está sumamente grande para que pero por eso hay que cuando se acierte hay que decirlo. Acertaron las instituciones, porque es verdad que acertó el gobierno, el apoyo, los avales. Recordad aquel momento. Han acertado los trabajadores, acertaron los sindicatos, acertó la dirección de la planta con la estrategia. De otro modo no se hubiera podido estar donde estamos. Hombre, yo el único positivo en el concepto es que siempre se presiona por parte con la deslocalización, en el que se puede hacer mucho más barato en otro tipo de países. Hemos hablado siempre, y no podemos convertir, además no se puede convertir ni se debe convertir Aragón en Bangladesh o Nueva Delhi, porque no va a poder ser. Ese plus de garantía en la calidad, obviamente no queremos, lógicamente, pero que esto demuestra a veces que apostando por la calidad, apostando por la formación, apostando por la investigación, por el desarrollo, efectivamente no hace falta y se puede ser rentable. Estoy hablando desde el punto de vista de la propia empresa. Lo que yo espero y deseo, como he dicho al principio, es que esto repercuta efectivamente en una plantilla que ha asumido muchísimos sacrificios en una época durísima de crisis, y que cuando se socializan las pérdidas, esperemos que también se socialicen y repercutan los beneficios, porque estamos acostumbrados lamentablemente a que no suele ser así. En ese ejercicio de responsabilidad espero y deseo que efectivamente, como digo, se esté garantizando un trabajo en condiciones dignas, ¿no? Salvador. No, que sobre estos países
se venden en esos países son muy reducidas comparado con Alemania, Italia o Francia. Quiere decir que tú creces un 2, un 3% en el mercado italiano y las unidades, el crecimiento es importante. Sin duda, yo estoy de acuerdo con lo que dice Patricia. Bueno, has acabado con el problema, has sentado unas bases, pero no cabe la menor duda que la competencia y para evitar la deslocalización o las tentaciones de deslocalización, la competencia de los países del sudeste asiático, Marruecos, etcétera, está ahí, y nuestra tendencia como país, octava economía económica del mundo, es a producir de valor añadido, pues no solo Corsa, a lo mejor que hay otro tipo de vehículo, o en la subsidiaria, pues como lo hay, pues aquí yo recuerdo Brembo, que está fabricando frenos para los vehículos que compiten en Fórmula 1. Yo creo que ese es el tema hay que tratar, y en ese tema tiene que jugar un papel muy importante la universidad, transformándose, modernizándose, no solo la petición de recursos, sino... No nos abras el debate, que es que a mí es un debate que yo pero lo dejamos ese debate para otro día de la pero estamos hablando de valor añadido y de... siempre la investigación y el desarrollo es básica. A futuro el gran reto que tenemos como economía en Aragón con respecto al automóvil, y en este caso lo tiene Opel, lo tiene el Cluster, lo tienen las empresas del automóvil, lo tienen las instituciones, es precisamente ayudar a que toda esa industria auxiliar se desarrolle, que efectivamente innove de manera suficiente para ser proveedores al 100%, no solamente de Opel, que sí, sino de otras marcas, y ese es el gran reto a futuro para consolidar ese mercado. Y diversificar, porque Exacto. lo que suele decir cuando una empresa Claro, por eso. tiene también el poder, y no voy a decir de chantajear, pero sí el poder de presionar a las instituciones diciendo que es que nos marchamos de aquí. Y el no marcharse de aquí significa que también a veces la institución muchas veces se ha visto obligada, en el sentido más amplio de la palabra o en otra definición, porque lógicamente yo creo que esto nos debería servir la crisis también para ser capaces de apostar por esa diversidad. Estoy de acuerdo con ese Salvador, el tema de investigación, porque claro, es que si no, el poner, como se suele decir coloquialmente, todos los huevos en la misma cesta, pues lo que hacen es y esa diversificación hablamos que no acabamos de parece de otros sectores, el sector del ocio en la provincia de Teruel, además, que también está teniendo datos positivos. Dinópolis ha cerrado 2014 con un récord de visitas en los últimos 11 años.
son 178.000 visitantes entre el territorio de Dinópolis, en Teruel capital, y las subsedes en territorio de Dinópolis, 145.000 personas, que también ha sido récord. Bueno, son datos positivos. Como decíamos, se ha afianzado Dinópolis como lugar de ocio familiar en la comunidad y fuera de ella. Hombre, yo creo que es una buena noticia porque además cómo se enfocaba Dinópolis es un ocio familiar diferente, con alternativas diferentes. Yo bueno, que por razones personales y familiares salgo mucho de Aragón y estoy en otras comunidades autónomas. La verdad es que casi todo el mundo conoce Dinópolis y es un buen destino. Yo creo que se ha hecho una buena gestión, que se apuesta mucho por no estancarse en Dinópolis y que cada vez hay más cosas para ver. Hay una oferta, yo creo que muy grata, y además permite no solo Dinópolis, sino conocer también la provincia de Teruel, porque mucha gente también que me dice es una de las grandes desconocidas, es verdad. Teruel es una provincia estupenda y maravillosa, y aparte de conocer no solo pues por algunas cosas a veces no muy o poco anecdóticas, pues la verdad es que merece. Yo creo que es una buena señal, porque creo que es un buen enfoque de cómo, haciendo cosas diferentes, apostando de una forma muy clara, renovando constantemente, pedagógica y didácticamente, pues al final la gente responde. Y yo creo que Dinópolis es un ejemplo, en una zona además que se prestaba lógicamente por lugar de los dinosaurios, y porque luego el ocio infantil, pues que a los críos estas cosas es algo que les vuelve absolutamente locos. Está muy bien montado, muy pedagógico, y permite pues eso, aparte de disfruten los críos, pues acabamos disfrutando todos, ¿no? Yo desde luego esta sí que es de los sitios, cuando salgo fuera, como digo, pues casi todo el mundo. Primero invito a que vengan, y segundo porque sí que se corriendo la voz. La verdad es que a la gente es un tema que hace repetir, y yo creo que bueno, es una buena señal que año tras año lo que sea se vayan aumentando las visitas, y que se apueste por un tipo de ocio, un tipo de ocio que es cultural y además es pedagógico para los críos, ¿no? Estupendo. Rosa. Y es que me encanta oír a Patricia decir lo que dice, porque efectivamente nosotros como partido, en este caso, estamos muy orgullosos del proyecto de Dinópolis. Fue, como se sabe, una idea que surgió de gente del Partido Aragonés, ha estado pilotado siempre prácticamente en la gestión por gente del Partido Aragonés en las instituciones, en este caso por Arturo Aliaga, y lo que está relatando Patricia no lo podría decir yo mejor. Ahí pues hubo un acierto en la fórmula, porque es un proyecto
hoy es Teruel. Si hoy en Teruel el nivel de ocupación hotelera es del 80%, cuando en Zaragoza es del 40-45%. Si la venta de la habitación en Teruel está en torno a 100-125 euros, y aquí está 45-50, comparamos Zaragoza y Teruel, imaginemos lo que está haciendo, lo que ha sido, es la gran locomotora que ha activado Teruel. Luego puede venir el tema de los amantes y lo que le pongas, pero ya tienes la locomotora que ha cambiado los usos y costumbres del ciudadano. En Teruel hay que recordar que los sábados por la tarde estaba todo cerrado. Y hoy los hosteleros, los restauradores dicen que se abra Dinópolis todo el año. Fijaros lo que ha cambiado. Sábados por la tarde cerrado, todo el mundo ya hasta el lunes nadie abría. Y hoy, bueno, se están abriendo nuevos hoteles, se están abriendo nuevos restaurantes, pero además es una locomotora que ha puesto a Teruel en el mapa turístico. Está Barracín, está Matarraña, Teruel tiene muchos atractivos, la Sierra de Údara, la Lebeta es el tema de la trufa, tiene muchos atractivos. Entonces, yo creo que Dinópolis lo que hay que aprovechar, ya he dicho un tema muy relevante. Primero, el tema relevante es la locomotora. Todos los sitios necesitan una locomotora que ponga un valor en un lugar. En Bilbao es el Guggenheim, a otro nivel, Dinópolis lo es en Teruel. Y el segundo tema es que tienes algo que solo lo tienes tú. Claro. Eso es de un valor incalculable. Claro, yo creo que ese estilo, tener esa capacidad de visión y de hacerlo bien, y cuando se hacen las cosas bien, se hacen bien, y cuando se hace el mal, se hace mal. Quiero decir que esto no es el criticar por criticar, pero es un tipo además de apuesta que tiene una rentabilidad social también, es decir, por ese valor pedagógico en el que decía, cultural, social, un tipo de ocio alternativo y diferente para irte con los críos y no tener que estar yendo a parques de atracciones constantemente, que se lo pasa bien, que se aprende, que se respeta un poco, se conoce la evolución, que se respeta la naturaleza, y eso es un plus, y eso es lo que hace funcionar. Y si luego además esto añade valor añadido a lo que es Teruel y a conocer lo que es luego la propia provincia, yo siempre lo he dicho, que a veces que nos vendemos, no somos capaces de vendernos lo suficientemente bien para lo bonito y para lo que vale. Nosotros fuera de aquí, ya no en Europa, con la mitad de las cosas que tenemos, y yo cuando viajas por ahí dices, bueno, pues es que tenemos cosas estupendas y maravillosas que no somos, nosotros teníamos que creer más, y mucha gente cuando viene se sorprende. Yo creo que ese sí que es un déficit que tenemos, que lo primero que deberíamos hacer es creérnoslo, y eso los bilbaínos lo hacen muy bien. O sea, con el Guggenheim que sobredimensiona, el Guggenheim que es estupendo, Por y terminar, pero yo creo que es fundamental. por terminar con Dinópolis, lo que animaría es a los responsables que gestionan Arturo Aliaga, a IAF,
a que, dado que tienes algo que es único, crecer, desarrollar más, porque el mercado que tienes es todo. Entonces, leía hoy, estos días, que de Zaragoza han ido más, realmente el mercado más próximo es Levante, como es todo para esa zona de Teruel, ¿no? Para la nieve, para todo. O sea, yo creo que ahí está para desarrollar porque tú tienes algo que funciona. Sí, pero voy a ver si eso va a convertir en un parque temático y deja de tener el encanto especial que tiene. Quiero decir que yo creo que es difícil porque la parte científica se está explotando muy bien y siguen descubriendo porque claro, me imagino que que a veces podemos tender de morir de éxito y también es malo. Que decir, tengamos cuidado que hay muchos parques temáticos. Volvemos al tema de antes, lo importante que es la interrelación entre lo científico, la innovación, los motores económicos. Es que es todo. Bueno, deseamos entonces que este año le vaya tan bien o mejor que el pasado a Dinópolis. Hablamos ahora de otra cuestión diferente. Abordamos el tema del Real Zaragoza, su situación económica. El club ha pedido al juez del concurso de acreedores que levanten los embargos de Hacienda porque dicen no puede llevar a cabo su actividad cotidiana, tal como pagar nóminas, la luz o el agua, una situación de asfixia económica que está impidiendo al club pues seguir adelante. Bueno, ¿cómo valoráis esta situación y realmente cuál es esta situación económica del club? Salvador. bueno, yo creo que hay un problema y es que el club, lo que hay que recordar es que muy recientemente, en julio, estuvo a punto de desaparecer. A punto de desaparecer. Incluso vivimos una etapa convulsa con unos primeros adquirientes, entre comillas, que conocimos esa telenovela que se gestó en aquellos días, que se venían unos de Pakistán, de no sé dónde está. El club estuvo a punto de desaparecer. Si el club hubiera desaparecido, Hacienda de esa deuda que lógicamente hay que atender, no hubiera cobrado nada. Han aparecido unas personas que le están poniendo bastante sentido común, bastante rigor, bastante han sido capaces en 15 días de confeccionar un equipo más o menos competitivo. Entonces, pues a veces no se entiende suficientemente. Entiendo que Hacienda somos todos y los que contribuimos sabemos que hay que tener, todo el mundo tiene que pagar a Hacienda y los clubes de fútbol tienen un problema que no solo es de Zaragoza, un gran número de clubes de fútbol en estos
que está en el camino de hacer mejor las cosas, incluso ya pagar una parte de la deuda que había para ponerse al día, y ahora están renegociando y están diciendo, oye, darnos unos plazos, unas condiciones que podamos cumplir, porque entonces trabar y que no puedan estar pagando a los jugadores, que no, pues eso es lo único que está en esa estrategia, lo único que están conduciendo, poniendo al borde del abismo de nuevo al club, y entonces no cobrar nada. Entonces, pues yo creo que hay que equilibrar lo que puede surgir. El programa de agravios comparativos, como actúo yo con el Zaragoza, como actúo con los demás, qué problemas hay entre la Federación Española y el Tebas, que si no se pueden ver, que si todos esos temas que hay colaterales, pero la realidad es que yo creo que si hay alguien que tiene voluntad de pagar y que le den el plazo en el que pueda cumplir, pues yo creo que hay que llegar a acuerdos, ¿no? Rosa, rápidamente. Bueno, yo es que, claro, entiendo que habrá gente que dirá, hombre, con lo mal que lo está pasando la gente y Hacienda somos todos, pues ¿cómo pedir beneficios para un club? Pero yo creo que lo que decía Salvador es bastante evidente. A ver, Hacienda estaba abocada a no cobrar nada. Quienes ahora se han hecho cargo del club tienen intención de pagar de la forma que se pueda, sin provocar la asfixia del club, y desde luego manteniendo los pagos a los jugadores para que estén motivados. En definitiva, la intención no es, entiendo que no es no pagar, sino llegar a un acuerdo como han hecho otros clubes. Es que no es que sea un caso excepcional o exclusivo del Zaragoza, sino llegar a un acuerdo como han hecho otros clubes para poder pagar, manteniendo al mismo tiempo pues el pago a los jugadores y manteniendo el equipo, que en este momento es de segunda, que parece ser que lo que se le está pidiendo desde Hacienda son casi condiciones de un club de primera, que son inasumibles. Yo vuelvo a decir lo que ya hemos dicho muchas veces, vuelvo a reiterar la importancia del club para una ciudad como Zaragoza. Creo que los corazones de muchos chavales de esta ciudad, y no tan chavales, están puestos en Zaragoza, y a mí me gustaría que este proyecto saliera adelante y que volviera a subir a primera. Nos queda poquito tiempo para terminar, Patricia, muy rápidamente. Sí, bueno, Hacienda somos todos, pero algunos más que otros, y en este caso yo creo que lo que le está pasando al Real Zaragoza es de una gestión nefasta, no solo en el caso del Real Zaragoza, pero hemos visto como en épocas muy duras y de crisis muy dura, pues bueno, los clubes de fútbol parece que jugaban en otra liga, y permitirme la expresión, y cuando la gente estaba muy agobiada
social, etcétera. Y de aquellas gestiones pues nos encontramos en estas realidades. Y yo entiendo que exactamente es más que un club, pero no deja de ser una empresa privada, lógicamente una sociedad privada. Bueno, pues habrá que entre no cobrar nada y empezar a poder cobrar, y haya voluntad de cobrar, lógicamente, pero es verdad que yo entiendo que siendo muchos sentimientos del Zaragoza, y yo soy la primera y estoy deseando que volvamos a ser equipo de primera, hay que entender también que claro que las gestiones, las nefastas gestiones tienen consecuencias muy duras, y una de estas es la de Hacienda. Y para que Hacienda poquine todo el mundo y entienda que repercute, pues lógicamente todos debemos contribuir, y los clubes de fútbol lamentablemente hasta la fecha pensaban que tenían carta blanca para no poder hacerlo. Bueno, estaremos pendientes de cómo se resuelve la situación. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nosotros nos despedimos, volvemos la semana